¿Sí tenemos ya la imagen? ¿O no se ve nada? ¿Jóvenes? Ya está compartiendo, profe. ¿Ya está listo? Correcto. Bueno, entonces iniciamos. Queremos complementar en Ya parte lo que iniciamos en la clase cargando. anterior. Que hay buenos días. ¿Quién anda por ahí? Bien. A ver. Hemos tenido, por la mañana tuve otra clase. De pronto se me están presentando ciertas inconsistencias con la señal. Por si algo llegara a suceder, por ahí les encargo me vayan avisando, por favorcito. Y si alguien puede también apoyarme con grabar, eso estaría mucho que mejor para evitarnos alguna situación de que, ¿cómo se llama? De que de pronto, por alguna razón, perdimos el material, que esto no nos suceda de ninguna manera. Ok, bueno, entonces, avanzamos. Segundo otra vez. Creo que estamos. Bien, sistema nervioso entonces. Sistema nervioso central y periférico. Tenemos nosotros, ya lo habíamos comentado en la clase pasada, el punto, ¿verdad?, de que anatómicamente podemos dividirlo en sistema nervioso central, donde encontramos el encéfalo, es decir, lo que está dentro de la cavidad craneana, cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Y pues también dentro de lo que es la columna vertebral encontramos lo que es médula espinal. Entre ambas porciones nos vienen a formar lo que ves en sí propiamente el sistema nervioso central. Nos queda la otra porción que es el sistema nervioso periférico con los 12 pares craneales y los nervios, los 31 pares de nervios raquídeos. Pares, ¿por qué razón? Porque salen, ¿verdad?, por la columna vertebral, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, son 31 en total. Bien, esto es desde el punto de vista anatómico. Tenemos la otra cuestión que es lo que se refiere a la organización fisiológica, donde tenemos sistema nervioso somático, y pues aquí tenemos lo que son los nervios sensitivos, los motores y también nervios mixtos, porque existen, es decir, nervios, algunos son solamente reciben la información, el estímulo, son los sensitivos, los motores los que nos ayudan al movimiento, y algunos de ellos son de carácter mixto. Tenemos por otra parte el sistema nervioso autónomo, en donde encontramos el sistema nervioso simpático, el que nos prepara para la actividad, la huida, el escape, el ataque. Y el otro, que es el parasimpático, el que nos equilibra con la cuestión del reposo, el descanso. Eso es desde ese punto de vista. Ya entrando un poquito a lo que nos corresponde, quise ajustar un poquito el material. Al hablar del sistema nervioso desde el punto de vista de la embriología, tenemos nosotros de tomar en cuenta, chicos, por favor, estos elementos que tenemos aquí en la pantalla. En algún momento ya los hemos estado refiriendo, pero queremos hoy mencionarlos como un refuerzo. Durante todo el periodo del desarrollo embrionario y fetal, algo que vamos a tener constantemente es el proceso de la mitosis. Es decir, las células se van dividiendo y conservando el principio general, que es de que una célula madre vamos a obtener dos células hijas. Pero no siempre va a ser solamente la mitosis, es decir, al mismo tiempo que la división celular se conserva, y llega el momento en que se van a hacer manifiestos los genes que son más de 64,000 según esto, y van a ir haciendo precisamente, se va a presentar el fenómeno de la inducción, donde a cierta estructura estimula, esto es la inducción, estimula, provoca, ¿verdad? Y tiene de encontrarse, aquí nosotros lo vimos en la cuestión de la formación de la cúpula, sí, la cúpula óptica, pero no es lo único que sucede. También hay otras cuestiones que se van dando a nivel del resto del organismo, el fenómeno de inducción y la capacidad de respuesta. Ojalá me explique. No gano nada con que exista la inducción si la capacidad de respuesta no se da. O también al revés. La estructura tiene la oportunidad de responder, pero no hay inducción, no va a haber lo que se procura, lo que se pretende alcanzar. Pero la inducción nos va a llevar invariablemente a la diferenciación. Con lo que ya hemos visto hasta aquí, en nada de comparar lo que viene siendo, por ejemplo, el cigoto con ya hablar de lo que es, por ejemplo, el citotrofoblasto o el disco embrionario trilaminar. ¿Qué ha ocurrido a estas alturas?
ya hay mucha diferenciación, muchas estructuras diferentes. Esto nos lleva también en un momento dado a la necesaria migración de células. Las células se van a tener que mover. Perdón por la jauría, justamente a esta hora tuvo que acomodarse, ¿verdad?, para hacer su bulla. Migración. Las células tienen que moverse. Lo vimos de una manera más puntual en el momento de la formación del disco embrionario trilaminar, donde a través de la fosita primitiva las células se movían, pasando de la parte superior donde tenemos el ectodermo a dar origen a lo que es el endodermo, y también las otras dos capas que vienen formando ya las tres juntas el disco embrionario trilaminar. Pero llega el momento en que algunas células tienen que morir. Esto lo vimos en el desarrollo del coroideo, donde tenemos que la arteria, que inicialmente era la arteria hialoidea, perdón, tienen que degenerar sus ramas para que nos deje libre el humor vítreo y también el cristalino, que en su primera etapa es vascular, ya después es avascular por completo, apoptosis. Entonces, todos estos 5 o 6 elementos van a estar presentes en todo el desarrollo. Y esa sería donde nos vamos a orientar en este momento, porque ya no vamos a estar mencionando uno por uno, sino que los vamos a llevar en conjunto. Una pequeña interrupción aquí. Vamos bien, nos regresamos, repetimos algo. Vamos bien, profesor. Muy bien, entonces entramos en materia. Esto ya lo habíamos comentado en la clase anterior. Quedamos que al nivel de la tercera semana de gestación, nuestra estructura que viene siendo inicialmente el disco embrionario trilaminar va a sufrir en la parte de en medio una invaginación que nos va a formar el surco neural. En las orillas del surco va a haber una evaginación en ambos lados, que es lo que nos va a formar en su momento las crestas neurales. Ojo con las crestas neurales, esto es mucho importante en este punto. Lo demás no quiero decir que no lo sea, pero esto es importante. El surco se va haciendo cada vez más profundo hasta que finalmente queda lo que es el canal neural. Notemos cómo las crestas se van acercando una a la otra, para que al final, en el punto de la línea media, en el dorso del embrión, finalmente se cierran. Queda cerrada ya el tubo neural. Aquí está el tubo con su hueco en el centro. Este es un corte transversal y notamos nosotros que permanece la parte de afuera, esta línea que encontramos acá, no es otro asunto sino la representación del ectodermo de superficie y se cierra para dar origen el ectodermo de superficie a la piel, los famosos somitas que van a dar origen a las vértebras posteriormente, nuestro tubo neural y este puntito rosita que tenemos acá es la famosa notocorda. Entonces tenemos aquí ya nuestra estructura completamente formada. Quedamos también, ¿verdad? Adelanto otra diapositiva, que nuestro embrión una vez que se ha plegado sobre sí mismo, porque al principio era una lámina, pero aquí una vez que está formado y cerrado, se pliega sobre sí mismo y tiene algunas curvaturas en su formación. Este es el polo cefálico, la parte de lo que va a ser la nuca en su momento, el cuello, la parte de la espalda, el esbozo de las extremidades superiores, las inferiores, y nos regresamos un poquito. ¿Por qué razón? Lo que queremos rescatar de aquí es precisamente que esto ya lo habíamos comentado, si cortamos nuestro embrión en un sentido longitudinal, habremos de apreciar que en su interior no es sólido. El tubo neural, el nombre lo dice, hay un hueco en el centro, pero notemos que en ese hueco hay ciertas como burbujitas, ¿verdad? Como globitos, que tenemos que darle un nombre propio y así se les llama, las vesículas cerebrales o vesículas encefálicas. Entonces, este es un dibujo representativo, ¿verdad? En un corte longitudinal de lo que vendría siendo el embrión. Tenemos las primeras 3 vesículas embrionarias, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Esto es a nivel de la 4ª semana. Acordémonos que es donde se determina precisamente el proceso de la neurulación. Y aquí tenemos nuestro embrión en esta estructura. Al avanzar,
seguimos ahora con el proceso de la diferenciación. ¿Y qué sucede? El prosencéfalo se subdivide en dos secciones. Una, que viene siendo el telencéfalo, donde van a surgir posteriormente los hemisferios cerebrales, el izquierdo, el derecho, y un poquito más hacia atrás, que viene siendo el diencéfalo, donde van a formarse lo que es el tálamo, el hipotálamo, y más atrás sigue el mesencéfalo. No no cambia de nombre, sigue igual en la misma vesícula. Entonces llevamos 1, 2, 3. Aparece que después que el rombencéfalo se subdivide en metencéfalo y en mielencéfalo. Entonces tenemos que a la quinta semana tenemos prácticamente 5 vesículas secundarias. Las iniciales son 3, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. En el siguiente periodo son 5 vesículas, las 5 vesículas secundarias: 1, telencéfalo; 2, diencéfalo; 3, mesencéfalo; 4, metencéfalo; y 5, mielencéfalo. La parte del mielencéfalo la podemos muy bien ubicar por la raíz mielo, que nos indica que a partir de aquí lo que continúa es la médula espinal. Ya en la edad adulta, incluso desde la edad fetal, vamos a encontrar ya la diferenciación de las estructuras, que vienen siendo los hemisferios cerebrales, el tálamo, el mesencéfalo queda igual, la protuberancia anular, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Cada una de ellas, como pueden ver, tiene sus propios huecos o espacios interiores o cavidades: los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, un acueducto que es un conducto nada más, y después tenemos la parte del cuarto ventrículo, que está ubicado en estas dos estructuras. Queremos ver algo más sobre este punto. Aquí encontramos nosotros que vamos a apreciar que la diferenciación, notemos las 3 vesículas primarias, la secundaria, las cavidades relacionadas, los derivados que va a haber aquí, y un dato importante: los pares craneales, chicos. A partir del telencéfalo, ahí vamos a encontrar el primer par craneal. En el diencéfalo encontramos la formación del nervio, que es de mucho interés para ustedes, no que sea el único, porque también les interesa el tercer par, el cuarto, y pues acá también tenemos que el trigémino, por la inervación, pero en este caso se me viene a la memoria el asunto de la córnea, y tenemos el abductor, que es el motor ocular común, ¿verdad? Y tenemos también los otros pares craneales. Todos estos se derivan precisamente de lo que viene siendo el encéfalo y el tallo cerebral. Bien, esta lámina ya la habíamos comentado: el pliegue del embrión, cómo está acomodando, y las cavidades que encontramos, ¿verdad?, en este estudio de patología. Obviamente, en seres vivos no vamos a someter semejante atrocidad de partir el embrión. Esto sucede en embriones muertos y con fines de investigación. Aquí tenemos las cavidades de las que ya hemos hecho mención. Quiero, muchachos, aquí salirme un poquito de la embriología para ubicarnos un poco en lo que vamos a comentar enseguida. Quedamos que el encéfalo está encerrado en la cavidad craneana y está formado por lo que es el cerebro propiamente, la parte del cerebelo y el tallo cerebral, y se continúa con la médula espinal, que sabemos tanto encéfalo como médula espinal están protegidos por el esqueleto. Acá el cráneo y acá la columna vertebral. En morfología vimos nosotros que las vértebras tienen un agujero en medio. Ese agujero, ya cuando las acomodamos de manera secuencial, pues nos van a formar un conducto. Entonces, en ese conducto es donde está alojada la columna, la médula espinal, y aquí alcanzamos a notar en el dibujo la salida de los pares de los nervios raquídeos. Los pares craneales vienen del encéfalo y del tronco cerebral. ¿A qué viene esto? A considerar también lo que estábamos mencionando, que en el interior del cerebro y del tallo, lo mismo de la médula, hay un conducto. Hay un conducto. A nivel del encéfalo encontramos lo que son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, los conductos. Aquí está, aquí viene el conductito, a ver si lo alcanzamos a ver con la flechita, y se continúa con la médula espinal. Acá son conductos y ventrículos.
acá en la médula espinal tiene un nombre propio que se le llama el conducto del epéndimo o conducto ependimario. No es otra cosa más que ese canalito que va en el interior de la médula espinal y por donde circula el líquido cefalorraquídeo, que es lo que nos está ilustrando aquí esta lámina. El líquido cefalorraquídeo se produce a nivel de los plexos coroideos en los ventrículos laterales y de aquí, pues ojalá se alcance a apreciar la flechita, ¿verdad? Se produce aquí y circula por todo el conducto del epéndimo. Hay ciertos conductos por donde puede salir, pero primordialmente sale en la parte final de donde está la cola de caballo, hacia allá por la lumbar 6, ¿verdad? Es donde va saliendo el líquido cefalorraquídeo, baña la médula espinal y finalmente regresa para ser absorbido por el seno venoso a nivel del cerebro, de la cabeza. Muy bien. ¿Esto a qué viene? Por lo que sigue, muchachos. Aquí hago un segundo corte. Preguntas, por favor. ¿Seguimos? Bien. Todo bien, doctor. Correcto. Entonces, avanzamos. Por ahora no. Esperamos estarnos dando a entender. Muy bien. Nos regresamos entonces a considerar el proceso de la neurulación. ¿Sí? Tercer semana, el final de la tercera semana, el principio de la cuarta, es cuando el disco embrionario trilaminar está sufriendo todos estos cambios, la invaginación de lo que viene siendo el ectodermo para formar el surco neural, el canal y el tubo neural al final, que nos queda, ya mencionamos en la otra lámina, el ectodermo de superficie, que lo vemos aquí en la parte de arriba, y la notocorda en la parte de abajo, el mesodermo a los lados, y nuestro tubo neural, que es lo que nos va a interesar en este momento. Esto que tenemos aquí en el extremo izquierdo de la pantalla son cortes histológicos hechos precisamente en embriones. Aquí tenemos nuestro disco embrionario trilaminar con la invaginación que se está presentando, la invaginación más profunda, el crecimiento, la formación de las crestas neurales. Notemos cómo se hace más profundo todavía, pero notemos aquí la diferenciación, muchachos. Veamos nosotros que aquí se ven prácticamente iguales estos tejidos, son más bien células, pero aquí ya alcanzamos a notar una diferencia. Estas células, si me permiten un poquito la imaginación, da la impresión de que son como redondas, cuadradas. Estas, en cambio, están tomando una forma más alargada. Desde la clase de microbiología quedamos que no todas las células son iguales, hay formas diferentes y notemos se van acomodando ya las células, ¿verdad? Y van formándonos, aquí tenemos ya el surco neural, el canal, pues ya está muy profundo, nuestras crestas que se van aproximando una a la otra y finalmente se cierra nuestro tubo neural. Ya tenemos acá otra vez reconstituido todo nuestro ectodermo de superficie, mesodermo, y nos vamos a quedar en esta parte. Aquí está la fotografía y esto es el dibujo, más o menos para que entendamos cómo están las cosas. Aproximándonos un poquito más, en este dibujo tenemos, ¿verdad? Podemos identificar netamente nuestro tubo neural con el conducto central, las crestas neurales ya plegadas, el ectodermo de superficie en la parte superior. A los lados vendría quedando lo que es precisamente el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. Y acá pues ya diferenciaciones, noten ustedes nos están mencionando el intestino primitivo. Y abajo del tubo neural un puntito que es la famosa notocorda, la estructura que viene funcionando como inductora para que todo esto se vaya formando. Avanzamos. Aquí tenemos un dibujo que nos permite ilustrar con un poquito de detalles el surco neural, las crestas, la notocorda. Aquí se está formando todavía, ¿verdad?, el tubo neural. Y aquí tenemos ya esta fotografía que es de un embrión, podemos decir que hacia la cuarta semana, donde ¿qué estamos encontrando? Que se está cerrando el tubo neural. Acá tenemos el neuroporo craneal. O sea, esta zona es donde se va a desarrollar la cabeza. Estas son las crestas, los pliegues neurales que finalmente se van a unir. Tienen que cerrarse. Bien, ¿qué más tenemos?
lo que estamos comentando de la diferencia de las células. Notemos estas células son alargadas, las que tenemos alrededor de lo que va a ser en su momento el tubo neural y nuestras crestas neurales. ¿Por qué es importante? Porque finalmente, muchachos, de eso que estamos hablando, nuestras 3 vesículas primarias, las 5 vesículas secundarias, va a originarse todo esto y como decían en el programa, y aún hay más. Todo va a surgir precisamente de allí. ¿Qué es todo? Tenemos aquí esta lámina de la neurohistogénesis. Quise encontrar algo más claro, fue lo más claro que encontré. Y tenemos 3 líneas celulares. Por una parte, va a haber una diferenciación para formar neuroblastos. Estos neuroblastos, al diferenciarse, van a dar origen precisamente a las neuronas, que lo mencionábamos en la clase anterior. La neurona es la célula que siempre la relacionamos con el sistema nervioso. Es cierto, es la célula primordial porque es la que, por su especialización, nos ayuda para la recepción, procesamiento y transmisión de los impulsos, sean sensitivos, sensoriales o motores, ¿verdad? Vayan a músculos, a glándulas, a órganos. Son ellas las, vamos a decir, las meras macizas del sistema nervioso. Pero necesitan a alguien que le apoye. Y entonces es donde entran todo lo que vienen siendo las células de la glía o la neuroglía, donde vamos a encontrar los astrocitos, los oligodendrocitos, las células también ependimarias. Estas células ependimarias las vamos a encontrar directamente en lo que viene siendo todo el tubo neural, dentro pues del epéndimo, de ahí el nombre, rodeando el tubo el conducto del epéndimo, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Y vamos a encontrar también células de la microglía o células que se ocupan de otra actividad. Y a nivel del sistema nervioso periférico, vamos a encontrar las células de Schwann, que son las que envuelven los axones y las que producen la mielina. Bueno, todo esto se va a derivar precisamente de lo que estamos comentando en esta mañana. Muy bien. Nos vamos un poquito a una mención de anatomía. Siempre que hablamos del sistema nervioso, a veces hasta nos gastamos 2, 3 bromillas por ahí, medias salpicadas de salsa, un poquito subidas de tono, porque cuando de pronto, oiga, profesor, no le entendí. Y nunca falta el compañero iluminado que nos dice, oye, que pues no tiene sustancia gris o materia gris. ¿Por qué razón? Porque hablamos nosotros de la sustancia gris, son precisamente donde están los cuerpos neuronales. Ahí es donde se acomodan. Y la sustancia blanca son los axones, la parte que se extiende, ¿verdad?, después del cuerpo neuronal y que lleva el estímulo. Quiero mencionar esto, muchachos, ¿por qué razón? Porque la ubicación de la sustancia blanca y la sustancia gris no es lo mismo en el cerebro que en la médula espinal. La sustancia gris en el cerebro está acomodada hacia la periferia, hacia la orilla. De ahí que un golpe que nos demos en la cabeza, pues ya ven ustedes, nos damos un golpe y tenemos, sobre todo cuando son golpes serios, ¿no? Que llegan hasta fracturas o a concusión cerebral donde el paciente pierde el sentido y queda hasta en estado de sopor por 2, 3 días. Va a haber daños. Va a haber daños. ¿Por qué razón? Porque estamos afectando en directo los cuerpos neuronales. Acordémonos que una neurona lamentablemente es tan especializada, pero ha perdido la capacidad de reproducción. Entonces, y la sustancia blanca se orienta hacia el interior, en el caso del cerebro. En el interior del cerebro vamos a encontrar algunos puntos donde hay sustancia gris, que son los famosos núcleos. Son núcleos, los núcleos cerebrales. Entonces, quedamos el cerebro, sustancia blanca en la periferia y sustancia gris en la periferia y sustancia blanca en el centro, excepto los núcleos cerebrales. En la médula sucede al revés. En la médula tenemos los axones o la sustancia blanca en la periferia y los cuerpos neuronales los tenemos en el centro. Algunos compañeros comparan la sustancia gris en la médula con una letra H. Otros la comparan con una mariposa. La imagen que podamos entender es buena. Aquí vamos a encontrar, si es conveniente ubicarnos, la parte posterior o dorsal, lo que da hacia la espalda, y la parte ventral o anterior, que es lo que da hacia el vientre. La palabra está dicha.
La sustancia gris va a tener sus cuernos posteriores, sus cuernos anteriores, y aquí aparece una protuberancia pequeña, ya hablándolo en la estructura ordinaria. Los cuernos anteriores son de tipo sensitivo. Por acá entra la señal. Aquí hay neuronas de enlace, de procesamiento, y en las astas anteriores son donde salen las raíces motoras, ¿sí? Sensitivo, motor. Y aquí neuronas de enlace, de intercomunicación. A esta parte se le llama aferente, porque viene de afuera, va hacia arriba, ¿verdad? Y esto se le llama la parte efectora, eferente, lo que nos da el resultado o respuesta, la parte motora. Bien, ¿por qué vimos importante esto? Porque lo que sigue, si no tenemos esta referencia, lo que sigue no vamos a entender, como dicen luego, ni qué onda, ni de qué se trata. La cuestión también es importante considerar a nivel del cerebro, ¿verdad? Podemos hablar de núcleos, de que son los, ya lo que estamos comentando, cuerpos celulares que están dentro del sistema nervioso central, y en el sistema nervioso también vamos a encontrar acá lo que vienen siendo los ganglios. Eso lo vamos a encontrar fuera del sistema nervioso, o sea, los vamos a hallar generalmente a la periferia, a los lados de lo que es la columna vertebral. Cuando hablamos de fascículos, nos referimos a nervios y podemos hablar de un fascículo o haz. Esto lo encontramos en el sistema nervioso y un nervio como tal lo encontramos fuera del sistema nervioso, que pueden ser los 12 pares craneales o los 31 raquídeos. Muy bien, lo que ya habíamos comentado. A ver, parece que hay algo mal problema aquí con la señal. Esperemos que se reponga. Creo que ya pasó. Bien. Médula espinal, el conducto del epéndimo, el surco posterior, la parte dorsal, la parte ventral con su surco anterior, sustancia blanca en la periferia, sustancia gris en el centro, la parte posterior sensitiva, ¿verdad? Aquí está el estímulo, acá viene el estímulo de la flecha azul, la parte donde se hace el enlace de intercomunicación, de procesamiento, y el asta anterior con la neurona motora para que se lleve a cabo la respuesta, movimiento o secreción. Vamos a embriología ahora sí. Tenemos nuestro surco neural. Y en el surco neural, pero en el tubo neural, y entonces ahora que tenemos la parte del centro, donde sigue un hueco, que va a formar posteriormente el conducto del epéndimo, y entonces vamos a ir diferenciando las estructuras. Aquí la misma lámina nos ayuda. Tenemos, que nos quedan 10 minutos, ahí vamos. Estas células que están en la periferia son la capa ependimaria. ¿Por qué? Porque son células que están acomodadas en este lugar. Después tenemos, nos refiere aquí la capa de manto, así se le llama de pronto a toda esta estructura que está aquí en derredor de la parte ependimaria. Y tenemos la parte que está hacia el exterior, que es a la que le vamos a llamar la capa marginal. Marginal, de margen, que está hacia la orilla. Es importante tomar esto en cuenta. ¿Por qué razón? Porque no es exactamente lo mismo en toda la médula espinal. Cambia según las secciones, los niveles que nos encontremos. Recuerden en morfología que la médula espinal la dividimos en cervical, que es la parte del cuello, la parte dorsal, que es la parte de la espalda, y la parte lumbar, que es prácticamente donde termina. Y tenemos nuestra distribución de la sustancia gris, la sustancia blanca y el conducto del epéndimo. Bien. Quise insertar este dibujo para entender un asunto, muchachos. Si lo vemos nosotros acá en esta lámina, vamos a encontrar que nos hablan acerca de la capa de manto. A ver, ¿dónde estamos con esto? Capa de manto y la capa intermedia, pero no vamos a entenderlo si lo vemos en un solo bloque. Aquí esta lámina, que es un dibujo, nos permite ubicar. Vamos, repasando. Parte posterior. Tenemos nosotros ubicado nuestro embrión o nuestra muestra acostado, boca abajo, ¿sí? Entonces tenemos hacia arriba la espalda, hacia abajo el vientre, y entonces lo que está hacia arriba pues va a ser el techo. Por eso de ahí la placa de techo que queda en la línea media. La parte de abajo, la parte ventral, en la línea media, placa de piso. Hacia los lados, a un lado de la línea media, en la parte superior, tenemos la placa alar.
En el centro volvemos al canal central, la parte de alrededor, que es la parte del epéndimo, ependimaria o ventricular, y hacia la parte inferior, pero a los lados de la línea media, la placa basal. Y en el centro de la placa basal vamos a encontrar la zona intermedia, esta partecita que se está señalando aquí. ¿A qué viene esto? A que en su momento de aquí se van a diferenciar precisamente todas las demás estructuras, como podemos ver. Aquí ya con colores lo vemos. De la parte de la placa basal van a surgir las células precisamente que van a formar, o las neuronas, que nos van a formar el asta anterior, la motora. De la placa alar van a surgir las neuronas que nos forman el asta dorsal o sensitiva. Y lo demás que viene siendo el resto de la placa alar y la zona que está en el margen, la zona marginal, la sustancia blanca. ¿Sí? Y tenemos un corte histológico, la parte del epéndimo ventricular. Esto, si es ventrículo, entonces quiere decir que esto corresponde a la parte del encéfalo. ¿Sí? Parte ventricular, la zona intermedia y la parte marginal que está más hacia la orilla. Viene una explicación aquí acerca de esto mismo. Vamos a utilizar porque el tiempo nos está venciendo. Y aquí tenemos ya una explicación un poquito más a detalle de este punto. Notemos, en color rosadito, la placa basal que nos va a formar el asta ventral, o sea, las astas, me regresó, las astas anteriores. Las astas anteriores son las de donde se van a formar. Aquí están. La placa basal que nos va a formar el asta ventral, sus axones que forman las raíces motoras y también en su momento los ganglios espinales que quedan del lado del vientre. No olvidemos la ubicación, sí, por favor. Este es un corte nada más. Pensemos que tenemos aquí nuestro embrión completo. Esta es la parte de la espalda, la parte del vientre. Entonces, como lo tenemos acostado boca abajo, la parte de la espalda, ¿hacia dónde queda? Hacia arriba. Si vemos una casa, en la parte de arriba tenemos el techo. En la parte de abajo tenemos el piso. A los lados, en la parte inferior, la placa basal, base. La base, ¿con qué se compara? Con lo que sostiene, lo que soporta, lo que queda abajo. Y arriba, la placa o la zona alar, ¿sí? Y ya en la orilla, alrededor, por completo, nos va a quedar la capa marginal. Bien. Espero estarme explicando. Entonces tenemos de la placa alar, que es la que está en la parte de arriba, en la parte superior, pero a los lados de la línea media, vamos a tener el asta dorsal, que son precisamente donde llegan, donde se van a formar las raíces sensitivas. Es por aquí por donde llega el estímulo, ¿sí? Esto es en una parte, vamos a decir, etapa temprana, y ya más adelante, pues aquí ya la tenemos más formadita, astas anteriores, astas posteriores, la parte de sustancia blanca, esto que está aquí en el centro, aunque tenemos los puntitos en azul y en rosado, es para darnos a entender la derivación, de dónde se está derivando, pero esta H o forma de mariposa o bien como de un mandil, esto viene siendo la sustancia gris en lo que se refiere a la médula espinal. Y bien, pues aquí nos mencionan que a nivel de desde la vértebra torácica 1 hasta la lumbar 2, están formando las neuronas autónomas que nos controlan algunas funciones. Bien. Ya para terminar, tenemos la histogenia de las células del sistema nervioso, ¿verdad? Del mesénquima. Se van a derivar precisamente la microglía, del tubo neural, los neuroblastos que nos van a formar las neuronas, y de los glioblastos, las células de la glía, la neuroglía, donde se van a derivar los oligodendrocitos y también los astrocitos, que son células, mencionamos la clase anterior, aquí las tenemos, las células neuroepiteliales que nos van a formar por un lado las neuronas, los glioblastos que nos van a formar astrocitos, los oligodendrocitos, por otro lado las células ependimarias y desde la mesénquima las células de la microglía donde vienen quedando las células de Schwann para que produzcan lo que viene siendo la vaina de mielina. Bien, chicos, preguntas, nos quedan difícilmente 3 minutos según el cronómetro que tengo aquí.
Sí, Algo que justo. quieran comentar es lo que tenemos para esta oportunidad. Quise simplificarlo, realmente eran como 90 diapositivas, las dejamos en 29. Espero haberme dado a entender con todo este asunto. Les escucho. Profe, mi pregunta es más bien del examen. ¿Ya hay fecha programada? La fecha la tenemos, perdón, para la semana que entra. Y Ah, ¿de dónde viene? Precisamente viene ya desde lo que es, ay, se me fue el tema. A ver, estamos hablando de lo que es toda la diferenciación, donde hablamos pues ya de la formación del cristalino, desde ahí, con lo de la copa óptica, desde ahí viene. Todo lo que es la copa óptica, la formación de la cámara anterior, posterior, cómo se viene derivando, también la formación, lo que vimos la semana pasada, respecto al coroideo y al hialoideo, todo eso es lo que viene y esto que acabamos de ver en esta ocasión. ok. De cualquier forma, las clases están en línea, ¿verdad? Están en Si yo ahí las he la dejado, plataforma. no sé, miren, algunos de sus compañeros han tenido problemas con los materiales, no sé, de ustedes no he tenido, salvo, ¿qué fue? Hace como 2 o 3 clases que algo me mencionaron que se les cerró el programa. Desconozco si ya lo hayan rehabilitado los compañeros que se dedican a esto. Fuera de ese detalle, ninguno de ustedes me ha mencionado si ha tenido problemas con los videos que hemos estado mandando. De todas maneras, pues los seguimos dejando a la orden. Ahí los dejamos, ahí están en la plataforma. Casi a lo único que le he puesto, ¿cómo se llama esto? Restricción, ha sido a la asistencia y eso por los principios generales, ¿no? O sea, no puedo estar diciendo que estoy en la clase y registrándolo a las 10 de la noche. En ninguna mente sana cabe bien ese razonamiento. La clase pues tiene una duración y pues por razones serias tengo que cerrar eso. Lo demás lo he dejado generalmente abierto para si hay alguna cuestión, pues por favor me la avisan. No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias, profe. Sí, por nada. Bueno. Gracias, Si no, profesor. bueno, pues si no hay más, entonces con esto damos por terminado por este día. Nos estamos mirando en la próxima. Cualquier cosa Gracias, estamos a la doctor. orden. Saludos, Gracias. cuídense mucho. Un Gracias, abrazo bonito para día. todos. Igual.